bueno, voy a tratar de ser lo más eficiente posible en el desarrollo de la explicación para que puedas tener una idea general de lo que estamos viendo. El, Me tomé la libertad de recuperar la primera reflexión que se mandó, y no recordaba que había pasado algo de tiempo. Mira, básicamente el resumen sí ha mejorado. El tema acá es preguntarnos si está en una estructura. La estructura que la mayoría de las revistas emplean básicamente es un orden de comprobación, una checklist en la que podamos tener claro el, el material. Entonces está constituido por introducción, objetivo, método, resultados y conclusiones. Entonces, en ocasiones hay algunos que omiten la introducción y que empiezan por el objetivo. Entonces, básicamente, este es el orden. Hay que preguntarnos si está. Entonces, acá vamos a ver. Se realizaron prácticas profesionales en un centro de salud rural y otro urbano por parte de estudiantes de psicología, en donde se observaron distintas dinámicas entre paciente y practicante que dependían de la colaboración geográfica, locación geográfica. El asunto acá es que podrías empezar de un contexto mucho más amplio que aborde precisamente la introducción. No que, por ejemplo, si el tema es el servicio psicológico con mujeres embarazadas, tal vez el resumen podría empezar con la idea muy general de que el número de mujeres embarazadas en México ha crecido o ha decrecido en las últimas épocas, y que el gobierno ha implementado a razón de sus prioridades la atención a la salud mental. Entonces, ese es un preámbulo a la introducción. Entonces, el objetivo acá, por ejemplo, bueno, aquí diríamos no está presente. El objetivo, vamos a ver el tipo de investigación. Al menos yo en una vista rápida no lo tengo claro que aquí se aborda el objetivo. Entonces, si mencionas esto, pero esto forma un poco más de metodología, incluso de resultados, ¿no? Entonces yo veo que sí maneja su objetivo. Entonces esta parte sí, literalmente, aunque en anterior explicación había comentado que se debería evitar, es así, es el único apartado que literalmente te invito a que coloques. Entonces, ¿no?, que vengas de acá y que veas identificar la dinámica dentro del centro de salud de la comunidad rural y cómo afecta en la percepción de las embarazadas. Entonces, acá, aprovechando el objetivo, aunque eso insisto en que puede ser una cuestión de redacción, está con unas complicaciones, porque estás diciendo que vas a hacer dos cosas: identificar la dinámica, y una vez que la identifiques,
vas a ver cómo esta afecta a la percepción de las embarazadas. Entonces, son dos posturas diferentes, muy diferentes. Porque lo primero es, y solamente es, identificar la dinámica del centro de salud de la comunidad rural. Entonces acá habría que ver si el nivel de la dinámica va a impactar en, por ejemplo, no mencionas lo de si las mujeres están o no embarazadas, o qué cosa de la dinámica vas a abordar en el centro de salud. Entonces acá, por ejemplo, que tenemos un poco más, se presenta algo que debes de tener presente de manera constante, que es el triángulo, ¿no? Ese triángulo podemos tener, o está constituido por 3 elementos principales y un elemento central, que el primer elemento, por ejemplo, acá sería el sujeto, el otro sería el objeto, y ese último elemento sería el referente. Entonces esos 3 elementos deben estar en constante interacción. El sujeto, en tu caso, son las mujeres. El objeto es, digamos, el apellido de o aquello que vas a investigar de las mujeres. En este caso, la característica de las mujeres es que están embarazadas. Y aquí lo que nos interesa sería quien defina la condición o las características de una mujer embarazada, que en este caso puede ser, no exclusivamente, la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, ¿no? Y acá esas interacciones de las mujeres, el objeto, que son las embarazadas, y el referente, conviven con tu teoría. Que dicho eso de paso, tú presentas 2 reflexiones de teorías. Entonces tendrías que escoger una, ¿no? Entonces hay que recordar esto porque es necesario desarrollarlo. Entonces, otra cosa que no cumple tu objetivo, al menos en esta vista rápida, es que tu resumen es que no está dentro de tu objetivo. El método, aunque acá, por ejemplo, lo medio mencionas, el asunto de acá es que debe ser muy preciso. El método empleado es un enfoque cualitativo, un método de investigación cualitativa con enfoque etnometodológico con análisis de contenido, ¿no? Punto. Entonces, con lo que más o menos también haces acá, ¿no? Pero así, muy, muy, muy específico. Investigación cualitativa con un enfoque etnometodológico que se centra en el análisis de contenido. Punto. Los resultados, eso acá están. Y las conclusiones. Entonces, acá las conclusiones tampoco las veo. Entonces, pero bueno, eso es entendible. Entonces, veo que las palabras claves sí fueron modificadas. Entonces, la única sugerencia que yo aquí haría es que tú definas, o que se defina, cuáles van a quedar, porque son muchas. Te explico algo. En términos de algunas revistas, salud mental, por ejemplo, ya serían 2 palabras, porque es una palabra compuesta. También esta. Entonces tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aproximadamente 14 palabras clave. Entonces centrémonos en 5 palabras clave, pensando que estas combinadas son 2. Entonces
¿tú de qué estás hablando? No me queda claro si tú estás hablando de salud mental. Tampoco me queda claro si tú estás hablando de salud materno-infantil. Tampoco me queda claro si estás hablando de personal médico. De identidad, percepción y dinámica de grupo, estas dos son las más, me parece que son las más claras que expones. Entonces, tienes la oportunidad de leer el material y definir, ¿no? Entonces, acá uno de los grandes problemas que veo es la profundidad de los párrafos en cuanto al tamaño. Como regla general, pon tú que un párrafo debe tener entre 5 y 15 líneas, pero la característica principal es que solamente tenga una idea clave. Entonces vamos a ver si acá se cumple la primera característica, de entre 5 y 15 líneas. 1, tienes aquí, ya son 15. En una de esas también tiene que ver con el margen que empleas, ¿no? Pero viendo tal vez y no. Entonces esta parte hay que tomarla en cuenta. Entonces, un párrafo tan grande generalmente no tiene una sola idea. Tiene múltiples ideas principales. Entonces, el marco teórico, a lo mejor te hace falta no centrarte en el marco teórico, sino empezar en una idea que sería precisamente una introducción. Y el contenido de esa introducción sería a partir de un conjunto de ideas. Eso. Y acá, por ejemplo, por ejemplo, encontrar información de las mujeres, por ejemplo, cuántas, y esto siempre va de un nivel macro a micro. Seguramente lo has escuchado muchísimas veces, de lo general a lo particular. Entonces, acá primero tienes que demostrar que tu sujeto de estudio existe. O sea, tienes que demostrar que las mujeres existen en cantidad, ¿no? Saber cuántas mujeres hay posiblemente en el mundo, cuántas mujeres hay en México, y cuando empieces cuando tengamos claro esos dos datos, decir, bueno, pues de tantas mujeres que hay, tantas mujeres están, esas son las características poblacionales de las mujeres de embarazadas a nivel internacional, nacional, incluso de Tabasco. Pero como tú haces una distinción, dice mujeres embarazadas en México, y en México, digamos, hay dos dimensiones, que serían mujeres embarazadas en zonas urbanas, mujeres embarazadas en zonas rurales. Después hablar en salud en las mujeres embarazadas y luego en la salud mental en mujeres embarazadas. Entonces, esto puede parecer muchísimo, pero el chiste acá es que tú puedas condensar toda la información que encuentres
entre 1 hoja y media a 3 páginas, no más, ¿no? Entonces, te dejo esto aquí como sugerencia. No quiere decir que esos son los puntos que debas desarrollar. Entonces, en el marco teórico necesitaríamos pensar acá. Entonces tú dices ecología de los sistemas, pero solamente lo mencionas. Entonces hay que primero profundizar qué es la teoría ecológica de los sistemas. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué lo mencionas? Dices microsistema, el macrosistema, pero hay que dejar en claro cómo esto se va a transformar en lo siguiente que te diría, que serían tus elementos de análisis. Porque acá entendemos que hay elementos, pero no entendemos cómo son elementos de análisis. Cómo el microsistema y cómo el macrosistema y lo que hay en medio de esto se va a poder traducir en un elemento interpretativo, en elementos operativos que me van a ayudar a interpretar lo que tú estás presentando como datos, o sea, la información de las entrevistas y demás. Entonces, eso también pues toca atenderlo, ¿no? Desarrollar con mayor profundidad el apartado teórico. Entonces, ¿cómo la teoría es compatible con el tema? Por ejemplo, que tú más o menos lo empiezas a desarrollar. Entonces yo aquí lo que le sugiero siempre, porque también luego es lúdico, por ejemplo acá, en este sentido, pensar en otro ejercicio, que sería el ejercicio de generar un mapa. Entonces, estando acá, piensa en un esquema mental, en un mapa mental. Entonces, o una lluvia de ideas. Aquí está mi tema central, que sería mujeres embarazadas. Entonces, en el sentido de mujeres embarazadas, ¿cuáles son las palabras asociadas que tú te imaginas que están relacionadas a las mujeres embarazadas? Todas las palabras que se te vengan a la mente, ¿no? Todas relacionadas a esto. Y una vez que tenga las palabras, vas a hacer o podrás hacer el siguiente paso, que sería agruparlas. Entonces, palabra 7 y palabra 1 están relacionadas. Y también palabra 1 está relacionada con palabra 2. Y palabra 8, y palabra 2 también está relacionada con palabra 4, ¿no? Entonces, este cúmulo de palabras 7, 8, 1, 2 y 4, las defino como un nuevo elemento. Y ese elemento es mi categoría, que veo que no tienes. Entonces, mi sugerencia siempre en los primeros elementos, cuando uno está desarrollándose en la investigación, es que siempre se maneje lo más cercano a los procesos de categorizaciones, porque te va a permitir mantener un horizonte claro. Entonces, acá no entraremos a la idea, porque lo primero que necesitas tener muy claro es tu objetivo, ¿no? Entonces, tu objetivo son dos objetivos,
quieres primero identificar la dinámica dentro del centro de salud, pero hablas del proceso grupal de una dinámica en concreta. Entonces eso, digamos, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, pero también luego dices, quiero ver la percepción de las embarazadas. Acá la idea, por ejemplo, de esta, la percepción de las embarazadas en torno a qué. Y también identificar la dinámica del centro dentro del centro de salud en la comunidad rural en torno a qué. Fíjate que son dos cosas diferentes. Si yo digo, quiero identificar la percepción de las embarazadas sobre la atención profesional del centro de salud hacia el cuidado. Bueno, ahí ya cambio. O si digo, identificar la dinámica del grupo dentro del centro de salud en torno al cuidado de las mujeres embarazadas o para el cuidado de la atención a las mujeres embarazadas, entonces ahí ya cambio el asunto. Pero acá tienes dos ideas, y dos ideas que son muy fuertes. La primera, identificar la dinámica dentro del centro de salud. Faltaría ver sobre qué. Y lo otro es la percepción de las embarazadas. ¿En torno a qué? Entonces, porque así como lo tienes, incluso está desarticulado, ¿no? Identificar la dinámica del centro de salud de la comunidad rural y ver cómo esta dinámica de algo afecta en la percepción de algo de las mujeres embarazadas. Entonces, por eso ahí habría que primero hacer esta parte. Entonces, para eso es un poco de estructura. Y fíjate, mira, hay una técnica que se llama congruencia metodológica o congruencia teórica, mejor dicho. Entonces esto, vamos a ver, ¿qué dice la congruencia metodológica? Que tu objetivo debe de ser igual a tu pregunta de investigación y tu pregunta de investigación debe ser igual a tu tema. Entonces, vamos acá, identificar la dinámica del centro de salud dentro del centro de salud de la comunidad rural y cómo afecta en la percepción de las embarazadas. Y tu título dice el servicio psicológico con mujeres embarazadas en zona rural, percepciones de pacientes y personal de salud. Entonces acá digamos, bueno, voy a hacer interpretación. Tú quieres ver la percepción de pacientes y personal de salud en torno al servicio psicológico con mujeres embarazadas. Entonces acá no está esto que está acá, ¿no? Percepción de pacientes y personal. Y acá ya tenemos un detalle, digamos, porque vas a investigar dos cosas, a dos sujetos, ¿no? El servicio psicológico con mujeres embarazadas. Entonces ahí tienes que homogenizar lo que estás queriendo buscar. Entonces, en ese sentido, tienes que tener claro esto para después empezar la metodología. Que el proceso que tienes es, digamos, está encauzado. Está encauzado. Hay que cuestionar hasta algunas cosas. Entonces, yo, ¿por qué digo que está encauzado? Porque está diciendo que tienes un modelo etnometodológico, pero habrá que ver cómo constituyes ese modelo etnometodológico. Entonces, arriba, me parece que explicabas en el anterior resumen
el proceso de la entrevista, etcétera. Entonces acá habrá que precisar mucho más las cosas. Entonces, a manera general, la idea sigue estando encauzada. Es necesario afinarla en todos los puntos. Es pues valdría la pena leerlo y hacer ejercicios que te permitan tener un proceso mucho más sistemático en la forma en la que presenta la información. Insistiría en la idea del resumen con esa estructura, aunque también insistiría que el resumen lo dejes hasta el final, ¿no? Es lo último que podrías tocar. Yo empezaría por el proceso de la introducción, hablando de las mujeres embarazadas, hablando de ese cruce de la salud y de las mujeres embarazadas, y finalmente hablando de la atención en la salud mental en mujeres embarazadas. El asunto acá es que tú insistiría en la idea de 1 a 3 páginas, fortalecer, o mejor dicho, presentar la mayor cantidad de argumentos que te ayuden, uno, a demostrar que tu tema de estudio es un problema, que existe, no te lo estás inventando, y dos, que la ciencia que estás estudiando puede estudiar el tema que estás diciendo que es un problema. Entonces, ¿cómo justifico que mi problema existe? Con datos. Entonces yo tengo que demostrar que las mujeres existen, que existen mujeres embarazadas, que existe una estructura orientada a la salud que aborda a las mujeres embarazadas, y que uno de los elementos de la salud de las mujeres embarazadas es la atención a la salud mental. Y de eso, lo que interesaría que enfatizaras es qué pasaría si no se atiende la salud mental en las mujeres embarazadas. Esa es como la idea central. Y la segunda idea sería entonces si el tema de las mujeres embarazadas de la salud mental en mujeres embarazadas puede ser estudiada por la psicología, y en tu caso por la psicología social. Entonces ya sabemos que sí, nosotros sabemos que sí, pero tú tienes que poner argumentos que permitan demostrar que sabes a tal punto del tema que puedes desarrollar y enfatizarlo. Decir, sí se puede, por estas razones. Entonces, dentro del marco teórico es necesario desarrollar la teoría. La teoría, dicho de otras maneras, son aquellos lentes que te van a permitir ver esa parte de la realidad. Por ejemplo, hay lentes de cámaras para ciertas cosas. Hay unas que te dicen cuánta temperatura tiene un objeto. Ese es un tipo de lente. Hay otras que te dicen que pueden servir para capturar elementos microscópicos. Ese es otro tipo de lente. Otro macroscópicos, otro tipo de lentes. Y otros que te dicen, por ejemplo, a qué distancia te encuentras u otros datos. Entonces, para cada uno de los elementos existe un tipo de lente. Esa es la teoría. Una serie de argumentos que te permiten interpretar un momento exacto de la realidad. Entonces tienes que estructurarlo, tienes que definir uno, si ya vas a usar tienes que desarrollarlo. El objetivo hay que componerlo para que sea congruente y que solamente sea uno.
Bueno, eso es lo que podría decirte en todo este proceso. Por ello, quería rescatar la importancia del valor de la metodología y su propia estructura. Mencionas que empleas, insisto, en la idea del etnometodológico, pero no enfatizas en el proceso, solamente lo describes acá. Entonces, es importante profundizar un poco. Imagina la idea de aumentar de 9 páginas y que la explicación de cómo entras al territorio, como los puntos de acceso, incluso pensar en una imagen de Google Maps que te permita delimitar geográficamente el, el territorio que ubicaron. Esto también puede ser importante para la transmisión del conocimiento, para reforzar esta área. Entonces también mencionas esta parte de la población. Es necesario profundizar un poco más. No basta con mencionar que este es tu grupo poblacional, sino que hay que describir. Aquí en el método también es importante que expongas cómo construiste tu base de datos. Tú dices que hiciste insisto, en el modelo etnometodológico. Entonces el registro del campo es importante. Habrá que ver o presentar las características generales de cómo lo hiciste. Tendrías que presentar las características generales de tu entrevista o de tu proceso de su estructura de entrevista y alguna u otra manera de ver cómo enfatizar eso. Y hasta que no tengas esta parte, porque por ejemplo, si mencionas esto, pero el proceso de la metodología debe ser muy preciso, entonces sí, aquí no puede ser un solo gran párrafo.